Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar. Seguimos en el radar invitando a los candidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña el exdirector del DANE, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ex concejal de la capital del país, Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en el radar y listo para la entrevista. ¿Por qué decidió usted aspirar a la presidencia de la República? Porque yo creo que Colombia debe encontrar una oportunidad de abrirle a lo sensato una oportunidad a la hora de gobernar. ¿Usted es de centro o de derecha? De centro. ¿Por qué estuvo en un gobierno de derecha como el de Iván Duque? ¿Por qué estuvo en un gobierno de derecha como el de Iván Duque? Porque era un cargo técnico en el que mi responsabilidad y el éxito de mi cargo era mantener una distancia con el ala política de ese gobierno y hacer un seguimiento a los indicadores económicos y sociales en ese momento. ¿Para usted fue un halago o un insulto que Gustavo Petro, siendo elegido presidente, hubiera hecho que la única persona que mantendría el gabinete de Iván Duque era a usted como director del DANE? Bueno, más que un halago o un insulto fue la oportunidad. Es decir, yo creo que ese fue el momento circunstancial que me abrió la carrera política, porque eso generó mucha curiosidad en la gente, ¿no? Claro. Un poco como que al único que el próximo posible presidente de izquierda mantenga el gabinete del gobierno Duque de derecha era Oviedo. La gente preguntó, ¿quién es ese man? ¿Por qué Petro, que tenía posibilidades, dijo que fuera él? Entonces, para mí, y lo digo siempre públicamente, es la oportunidad que me hizo saltar al ruedo de la política. O sea, usted le diría, gracias, Gustavo. Yo le diría las gracias y gracias también a Oviedo por no haber aceptado el cargo. El origen es usted, por supuesto. ¿Me puede explicar ese rayo que tiene usted al lado derecho de la camisa que dice con toda por Colombia? Es la representación de la energía que nosotros queremos darle a la política, que traduce esa forma, ese colombianismo de ir con toda, de ponerle la ficha a las cosas. También es un rayo que formó parte de nuestro inicio en la política con toda por Bogotá. Era una B con el rayo incrustado. Y ahora que estamos por Colombia, el mismo rayo quiere ser también un croquis de Colombia para decirle a la gente que vamos con toda por Colombia. Doctor Oviedo, quiero que usted me diga, si llegara a ser presidente de la República, ¿cuáles serían las 3 propuestas principales de su programa? Ya vamos a hablar de mecánica y de consultas, pero ¿cuáles son las 3 ideas que usted les propone a los colombianos? Claro que sí. Lo primero, Ricardo, es que nosotros queremos ofrecer a Colombia la oportunidad de liderar una nueva etapa de un gobierno de estabilización, ¿sí? En donde 3 cosas fundamentales puedan suceder. La primera es que seamos capaces de desactivar las amenazas económicas de corto plazo que tiene el país, ¿sí? Y hoy que estamos en el marco de la temporada navideña, nadie va a querer hablar de ellas, pero las amenazas siguen. Si usted llegara a ser elegido, como esas 3 minas antipersonas. Le voy a preguntar sobre eso porque si usted llegara a ser elegido presidente, tendría que iniciar con un apretón fiscal muy fuerte. Exactamente. ¿Usted o quien llegue a ser elegido presidente? Entonces, la primera tarea, resolver esas amenazas económicas de corto plazo, que es lo que nosotros llamamos las minas quiebrapatas de la economía, que hoy no vemos, pero que están ahí. Primero, insostenibilidad fiscal, que requiere un apretón. Y hacer campaña con un apretón fiscal es algo difícil. Segundo, inseguridad energética, porque Colombia parece el pastorcito mentiroso que cada año amenaza con un apagón. No sucede, pero el de finales de 2026 tiene una probabilidad muy alta. Y estamos sin gas. Y vamos a tener que tomar decisiones importantes en materia de seguridad energética. Y la tercera, pues, está asociada a que además de la insostenibilidad fiscal y de la insostenibilidad energética, tenemos un crecimiento a punta de consumo que le ha cerrado el espacio a la inversión. Tenemos la tasa de inversión, la tercera más baja de los últimos 70 años, y tenemos que hacer política económica para fomentar el ahorro y la inversión. Esa es la primera tarea. Sí. La segunda es acabar con la extorsión en la calle y en la política. Es decir, una estrategia de seguridad
que tenga un propósito claro de hacer sentir a la gente tranquila, pero que suceda también entendiendo que la seguridad no puede ser un argumento de extorsión política, de decir que simplemente porque yo soy gay no puedo manejar la seguridad del país, o de decir que la seguridad es un planteamiento de la derecha, mientras que la izquierda se pone relajada con la seguridad. Necesitamos eliminar la extorsión en la calle y en la política. Y la tercera es decirle a la gente, venga, trabajemos entre todos alrededor de la evidencia para que esa brújula que convierte los problemas en soluciones nos permita sacar adelante al país y alejarnos de ese futuro viejo, pobre e informal al que vamos por estar distraídos por la desconfianza en la política. ¿Cuántas firmas logró recoger para inscribir a su candidatura? Vamos a entregar aproximadamente 970.000 firmas que garantizan las más de 630.000 válidas porque están debidamente auditadas para tener la certeza que ese requisito de la registraduría se cumpla. Si se cumple esto, porque al final la registraduría finales de enero, más o menos el 20 de enero dirá... A partir del 31 de enero podemos inscribir candidaturas Exactamente. oficiales. Ellos van a decir, mire, de estas son válidas tantas firmas. En el entendido o en el escenario de que se logren 630.000 firmas por parte de su movimiento, ¿usted va a ir a la consulta del mes de marzo, la consulta presidencial? Sí, señor. Nosotros ya se ha comentado mucho políticamente. En los próximos días vamos a estar anunciando esta iniciativa de una consulta entre movimientos ciudadanos, algunos partidos políticos, que nos permita unir personas diferentes alrededor de un propósito común, y es que el futuro de Colombia sea menos pobre, menos viejo, menos informal y menos violento que el que tenemos en este momento. ¿Cuál es el eje? Usted ahí lo esboza un poco de esa coalición. Se lo pregunto porque si lo miramos políticamente son, como dirían en los toros, aunque ya no se puede hablar mucho de los toros, es un espectro variopinto. Hay candidatos más hacia la izquierda, otros de centro y otros más hacia la derecha. ¿Qué los une? Nos une el propósito de que queremos hacerlo sensato otra vez, ¿sí? Y es gobernar Colombia con las herramientas que nos da la Constitución, que nos da la ley, fortalecer la institucionalidad, el trabajo en equipo con el sector privado, y algo muy importante, y es que queremos hacer política lejos del odio y la estigmatización que ha sido muy visible en el ejercicio de la política desde las pasadas elecciones de 2022. En el escenario político, mirándolo de manera realista, doctor Oviedo, si sumamos, de acuerdo al termómetro más reciente que es la encuesta Inbamer, la intención de voto de quienes están o estarían en esa coalición, suman más o menos el 12%, tal vez un poquito más, 13%, algo así. ¿Qué les hace creer que es quien gane de allí un candidato viable frente a quienes hoy tienen como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en los extremos del espectro político ideológico, extrema izquierda, extrema derecha, la posibilidad de ganarles o de pasar la segunda vuelta? Bueno, buena pregunta, Ricardo. Estadísticamente, usted sabe a de partir de la encuesta de Inbamer, ¿sí?, todos estos porcentajes que tenemos nosotros, excepto el de Aníbal y el de Juan Manuel, están en el margen de error. Entonces, ¿eso qué significa? Para que la gente lo entienda, es que en mi 0.5, así como puede ser 0.5, puede ser nada, o puede ser 2.3, porque el margen de error fue 1.8 en esa encuesta. Sí. Esa encuesta se hizo 6 meses antes de las elecciones, con un propósito que estadísticamente lo único que puede definir esa encuesta con contundencia es que hay un voto con el deseo. 6 meses antes de las elecciones hay un voto con el deseo de que esto siga, representado por Iván Cepeda, que además tiene la marca del voto antiuribista, del carcelero del presidente Uribe, un candidato viral con planteamientos radicales de derecha, como es Abelardo de la Espriella, y una persona que lleva 25 años en política y que considera que es su turno de ser presidente, que es Fajardo. Eso es lo que identifica esa encuesta. De resto, en ese margen de error todavía hay una asimetría muy grande. Entonces, esta consulta lo que busca es resolver ese nubarrón alrededor del margen de error, pero al mismo tiempo emocionar, porque no podemos dar por sentado que simplemente ya 6 meses antes de las elecciones solo tenemos que hablar de 3 personas a la hora de pensar el futuro del país. Tenemos que emocionar, y en esa emoción queremos que el 8 de marzo sea un momento clave para que todas aquellas personas
que lejos de sus diferencias políticas quieran decir, venga, apostémosle a hacer lo sensato otra vez, voten en esa consulta y podamos aglomerar una intención de voto significativa que nos permita participar en la primera vuelta presidencial. Sí. Si pasaran la segunda vuelta, sé que todo esto es hipotético, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, ¿usted por quién votaría? Pues yo no quiero que continúe este gobierno desde el punto de vista de su ideología política. Yo no estoy diciendo que el enemigo sea una persona. Para mí, lo que me duele de lo que ha pasado estos 3 años largos es la improvisación, ¿sí? Y yo sí creo que la corrupción no solo sucede por acción, sino también por omisión. Y así como ha habido escándalos súper noticiosos de corrupción visibles de ese gobierno, la que más me duele a mí y la que más nos duele a nuestro movimiento Con Toda por Colombia es el de la corrupción por omisión, de no hacer, de solo dedicarse a hablar. Y por consiguiente, en consecuencia, por defecto, será el candidato, si estamos en segunda vuelta, en ese escenario será el candidato que no represente eso. Lo que nosotros sí queremos es evitar ese escenario, porque Colombia se merece tener oportunidades en una segunda vuelta mucho más frescas y sobre todo menos radicales y menos polarizantes para el país, y que dejen de jugar con destruir las instituciones para gobernar, sino que las usemos bien para hacer la tarea para 53 millones de colombianos que están esperando que pasen cosas buenas en Colombia. Sí, hay unas figuras políticas en Colombia, tiene usted razón, que son bastante polarizantes. Por un lado el presidente Gustavo Petro, por otro lado el expresidente Álvaro Uribe. Si el candidato del centro, la candidata realmente del Centro Democrático, llegara a la consulta, ¿usted estaría de acuerdo? ¿La consulta en la que usted va a participar, a pesar de que el expresidente Uribe está detrás? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de esa base, que es lo que el viernes se empezó a comentar en medios de comunicación, en redes sociales, que son David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, ya hay unos pilares básicos, y es que quien entra a esa consulta se toma una decisión por consenso. Es decir, no queremos que haya decisiones mayoritarias o haya gente que tenga que tragarse, llamémoslo así, a algún candidato, ¿no? Entonces yo creo que va a depender de quién sea también la candidata que gane la consulta del Centro Democrático, la encuesta, perdón, sí. Y que exprese el interés o no de participar en esa consulta. Es cierto. Pero ¿cómo ve usted el apoyo del expresidente Uribe? Eventual apoyo a esa consulta, digamos, en general. Ya le pregunto por las candidatas, pero en general. Personalmente, el presidente Uribe, tuve la oportunidad de recibir una llamada de él el viernes pasado. Y él está preocupado con la existencia de 2 consultas. ¿Sí? Un poco la consulta interpartidista tradicional, en donde él ha hablado con el presidente Gaviria de su iniciativa de Abelardo hasta Fajardo, pues que fue como una premonición, ninguno de los dos aceptaron, ¿sí? Y esta que nosotros estamos armando. Y yo creo que es importante que se configuren las 2 propuestas de consultas y entender de aquí al momento en el cual se cumple el plazo definitivo para establecer cuáles son las caras que aparecen en las consultas, que se pueda entender esa configuración. Pero lo que yo sí creo es que más que pensar en el apoyo del presidente Uribe o de expresidentes en el país, lo que nosotros necesitamos es poderle dar algo de ánimo y de emoción a esta campaña, porque siento también que la encuesta de Inbamer dejó un tufillo fracasista, ¿sí? De que aquí solo hay 3 personas, Cepeda, Abelardo y Fajardo. Y yo creo que pues falta mucho para las elecciones, lo viví en carne propia, la gente decide el voto el último mes, ¿sí? Colombia va a amanecer. ¿Usted me dice en su candidatura a la alcaldía de Bogotá? En la candidatura a la alcaldía de Bogotá, la gente, yo lo sentí, la gente decide el voto el último mes, la gente me volteó, me dio la espalda al final por el miedo. Sí, dijeron, no, mejor votemos por Galán para... ¿Por miedo a quién? Para asegurar que no quede Bolívar. Gustavo Bolívar. Sí, pero al mismo tiempo también hay que entender que Colombia va a amanecer en 2026 contenta. ¿Sí? Entonces la gente va a decir, ¿cuál es la vaina con ese antipetrismo? ¿Sí? Van a empezar a decir, es que todo lo del pobre es robado. Entonces el crecimiento de Petro no vale. El mínimo del desempleo de Petro no vale. ¿Sí? La inflación bajando un poquitico no vale, ¿sí?
cuando en 2022 fuimos a votar con el huevo caro, ¿sí? Fuimos a votar con todavía unas heridas muy recientes que había dejado la pandemia. ¿Usted considera que hay unas ejecutores del gobierno Petro? Señor. ¿Usted considera que si hay unas ejecutores del gobierno Petro que potencia a su candidato? Sí, ellos se van a montar en eso. Lo que sabemos, como lo dijimos en la respuesta a tu pregunta, ¿qué vamos a hacer? Esos son minas quiebrapatas. Es decir, hoy esa alegría del crecimiento a punta de consumo, de la inflación a punta de corrientazo y el desempleo y el empleo. La resaca va a ser dura. De la informalidad son alegrías, como dicen, llamaradas de tusa. Y ellos se van a montar en ese clima político, van a decir, eso es nuestro, eso es de nuestro gobierno. Y en Colombia, pues el votante promedio dice, pues si el crecimiento está bien es porque el presidente está haciendo algo bien. Tristemente, así opina el colombiano. Bueno, y la encuesta lo marca. Hay un 30%, un poco más, que votaría por el senador Iván Cepeda. Doctor Juan Levido, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchos éxitos en su campaña. No, muchísimas gracias, Ricardo. Y aquí seguimos con toda por Colombia. Y lo más importante, poniéndole emoción y sensatez a este proyecto que son las elecciones de 2026 que van a ser trascendentales para el país. Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar.